de dos. Yo estaba haciendo con mi compañero y mi compañero no ha entrado a clases ahorita. Igual puedo abrir porque él está haciendo el proyecto. Yo le estoy pasando las respuestas, todo eso. Sí, yo le comparto. Lo estoy haciendo aquí, solito. Ya, comparto. ¿Ya está? ¿Y si lo puedo ver? Sí, a ver, entonces tú has decidido hacer algo de aplicaciones ofimáticas online. Sí, Listo, Luis. entonces, a ver, tú has decidido hacer el formato de Formato para registro de resistencia HTML. seguro. Ya, muy bien. Entonces, ya habíamos hecho el objetivo general, el objetivo específico. Ya, listo. ¿Tienes algún avance de este formato? ¿Lo estuviste Dicen antes de elaborar las propuestas, las preguntas de reflexión. Ya, esas preguntas de reflexión te sirven luego para llenar el resto del formato. Entonces, por ejemplo, verás, si le bajas un poquito allí, tiene que haber la opción, una que te pide justificación, por ejemplo. Búscale la justificación. Acá una académica. Esa respuesta. ¿De qué manera mi futuro laboral? Justificar, acá abajo, acá abajo. Ah, ¿esto lo dice? Exacto. Ahí en la justificación, por ejemplo, tú tienes que empezar a escribir un párrafo pequeño, no muy extenso, un párrafo suficiente. En ese párrafo tú tendrías que justificar o decir por qué este proyecto que tú haces soluciona un problema. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese por qué posiblemente tengas las respuestas en las preguntas que respondiste arriba. Okay. Para optimizar y mejorar los procedimientos, las tareas también, porque esta herramienta nos permite crear y manipular y transmitir y almacenar la información necesaria, algo así. ¿Ya? Esa es una parte, por ejemplo. La otra parte de la justificación es la siguiente pregunta, la que tienes ahí que dice, ¿qué factor decisivo te hizo elegir tu propuesta? Esas dos preguntas son la justificación. Ah, ya, Liz. Entonces aquí, ¿qué manera? Ay, marico. Se me fue. Ahí, no, ahí más que sea, no le borres, mijo. Ponte ahí antes de donde dice la calidad, dale un clic y presiona la tecla de retroceso. La de borrar. La tecla de retroceso. Ya. Y entonces, mira, justificación dice. Entonces, ahí vamos arreglándole un poquito, verás, en justificación dice. Ya. Entonces, ahí ponle donde dice me impactó, ponle, en vez de me impactó, pues, iniciar diciendo, las aplicaciones ofimáticas sirven para ofimáticas online, porque estás usando una ofimática online. Ya, Liz. No sirve para
tareas. Está apagado su micrófono, Liz. Ay, perdón. Ahí donde está información necesaria, ponle punto seguido y únele la otra parte. Eso ahí. Únele ahí. Ponle suprimir o atrás. Exacto. Espacio y déjale un espacio que no quede pegado. Quedó pegado ahí. Eso, Dale, ya. sí. Listo. Ahora, ¿qué otra justificación tenemos que poner? Tenemos que poner, por ejemplo, el hecho de que estas, o a ver, ¿cuál es el problema que soluciona esto? Entonces, eso del problema que soluciona igual lo tienes arriba, en las preguntas o en la primera tablita. Por ahí tienes que tener alguna de esas. Más arribita tiene que haber algo, déjame ver. No, entonces más arribita en el cuadrito, en los cuadritos que tenías. Ya, ahí mira, donde dice fase de diagnóstico, Aquí. dice. Ajá. Entonces, eso de allí es tu justificación también. ¿Sí? Cópiale todo eso. No, cópiale todo lo que tienes ahí. Luego le vamos redactando, no importa. Cópiale y lo vamos a poner abajo, ¿sí? A control C. Vamos abajo. Ya, enter. Eso, muy bien. ¿Ya? Y vamos a poner. Entonces, ahí, bórrale eso que dice análisis de la situación actual. Bórrale eso. Listo. Entonces ahí vamos a poner en la unidad educativa Saraguro, ahí vamos a ir uniendo eso. Exacto. En la unidad educativa Saraguro. Ya le hice. No tiene una hoja de registro. No se cuenta, pues en vez de no tiene. No cuentan con una hoja. Ahí está, con una hoja de registro de asistencias que se pueda trabajar de forma colaborativa y en línea. Ya. Ya. Para lo cual, ponle ahí, para lo cual se plantea utilizar Google Drive. Google Drive, ¿sabes cómo se escribe? Aquí te pongo en el chat. Google Drive. Ya. Ya, exacto, Google Drive, donde se configurará una hoja de cálculo, que automatice con C, mijo, en vez de Z, que automatice el registro, estos registros, no, que automatice estos registros. Estos registros. Sí, ya, y bórrale el resto, bórrale esas otras líneas que tienes abajo. ¿Ya? Ya les. Ya, entonces, luego de la justificación, los objetivos, tienes que copiar los que tienes arriba y ponerlos acá abajo. Son los mismos. General. Control C. No. Control
Dale clic derecho sobre el 4 y ponle reiniciar numeración, creo que te sale. Clic derecho sobre el 4, reiniciar numeración, ahí tienes. Ya. Ya. Ahora, fase de diagnóstico dice definición del problema. Entonces, ahí en definición del problema igualmente tienes que ponerle que en la unidad educativa Saraguro no se cuenta con, no tienen definido un proceso de registro de calificaciones y que todo está desordenado y ¿qué más? A ver, por ejemplo, vamos identificando cuáles son los problemas. Por ejemplo, Unidad Educativa Saraguro no tiene un formato de registro de calificaciones. ¿Sí? De Asistencias y calificaciones o solo asistencias, pongo. No, solo asistencia era el tuyo. Sí, estoy Sí, equivocado. Ya. Otro problema, a ver, dale enter. Vamos escribiendo problemas. De ahí tú los redactas. Otro problema, la información está desordenada. Ya. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo soy el inspector y ahorita quiero ver el registro de calificaciones del profesor, por poner un ejemplo, del profesor Javier Beltrán. ¿Yo tengo o no tengo acceso a esa información? No, Liz. Ya, entonces, otro problema es no se tiene acceso a la información. La información de los docentes. Ajá. Otro problema que se tiene, mira, supongamos que yo tengo un registro de asistencias que me pasó el profesor Javier hace una semana, pero desde la semana pasada hasta hoy día, al profesor Javier, 5 estudiantes les justificó las asistencias. ¿Yo tengo o no tengo esa información actualizada? No. Ya, exacto, no tengo. Entonces, otro problema es que la información no se mantiene actualizada y disponible para todos. Información, no sé. Ay, disco. Para todos. Todo. Actualizada. Mami. Ya, Lice. Ya, con eso ya tienes el problema. Ahí tendrías tú que redactarlo, escribirlo ya para que quede bonito. ¿Cuál es la Ya, solución Lice. que planteas? Vamos poniendo igualmente ideas para la solución. A ver. Que todos tengan acceso a la información de los docentes y que esté actualizada. No, vamos viendo una solución a cada problema de estos que pusiste ahí. Mira, ahí pusiste 4 soluciones. Va, 4 problemas. Dame 4 soluciones a cada uno de ellos. Acá, tío, no tiene realizaron registros de asistencias con Google Drive. Ya, Que primero, crear un formato estandarizado para el registro de asistencias. Primero. Ya, porque no hay un formato estandarizado. Los profesores llevan de diferentes formas. Ya, listo. El segundo problema es que la información está desordenada. Entonces, para que no esté desordenada, ¿cuál sería la solución? Tener en varias carpetas, en una misma carpeta o en una carpeta compartida en Google Drive.
Tener en una carpeta compartida en Google Drive, ya que no se pierde la información. Ok, perfecto. Entonces ponle ahí, crear y compartir. A ver, pongamos, crear un repositorio en Google Drive. Un repositorio se le llama a un lugar donde guardas archivos. Sí, en ese lugar el repositorio está en Google Drive. Ya listo. Ya. Ahí va. El otro problema es que no se tiene acceso a la información de los docentes. Entonces, configurar el acceso Eso. para los docentes, para que los docentes puedan registrar la asistencia en Google Drive. Ya listo, listo. Asistencia, listo. Ya, y la última dice que no se tiene la información actualizada disponible para todos. Entonces, como aquí tú ya tienes creada el formato, creada la carpeta y compartido el acceso, entonces, listo, ya está. Ya no, con eso solucionamos, ¿no es cierto? Entonces, Y listo. ahí si quieres puedes ponerle, puedes ponerles viñetas a esos 3 problemas y a esas 3 soluciones que pusiste. 4 problemas. Ajá. Ponle ahí viñetas, como sea, para que los distingas y no se confunda con el título. A ver, ¿cómo es? En la parte de arriba, mijo, en la parte de arriba está viñetas. Más a la derecha, a la derecha, a la derecha. Casi al último de la derecha hay unos iconos de viñetas. Estos, Un poquito menos. Menos, Estos. anterior. estos Ahí, o estos. ahí. Estos. Eso. Haz lo mismo con las soluciones. Listo, listo. Ya. Perfecto. ¿Ya? Listo, ya tenemos fase de diagnóstico, ¿ya? Vamos a la fase de planificación. Ahí tienes que definir cuáles son los recursos humanos que se necesitaron para crear esta propuesta. Sería tu nombre, sería mi nombre que te ayudé, sería el nombre del profesor Javier, todas las personas que te ayudaron. Ya ¿Sí? listo. Listo, El listo. inspector también sería el nombre del inspector porque con él tienes que socializar y presentarle la propuesta de registro. ¿Sí? Entonces, todas las personas. En materiales, ¿qué nomás utilizaste en materiales? Entonces, por ejemplo, si materiales de computadora. oficina, tal vez un cuaderno, una hoja, esferos, tal vez. En técnicos son la parte de software y de hardware. El software son todos los programas que utilizas y el hardware son todos los implementos de la computadora que utilizas. Entonces, por ejemplo, en hardware puede ser computadora. En software puede ser Google Drive. Voy a ver, y software. Estoy anotando así. Me oculta. Todos los componentes de hardware y software que utilizaste en donde dice técnicos. Ya, En listo, listo. materiales, cuadernos, lápiz, material de oficina, lo que hayas necesitado. Hojas, ahí. ¿Sí? Ya, Sí, Jonathan, ¿tú ya tienes el archivo, mijo, para ayudarte? a ver, está. No, Lincoln, es que mi compañero no se conecta. Bueno, a ver, entonces continuemos contigo, Brian. A ver, entonces luego, ¿qué sigue? Sigue la fase de Desarrollo. desarrollo. En esta fase tú tienes que ya crear la propuesta, ¿sí? Es decir, ahí ya tienes que poner, por ejemplo, una captura de pantalla de la hoja de cálculo. Ahí, por ejemplo, dice en fundamentación, puedes poner un concepto de lo que son las hojas de cálculo y puedes poner las ventajas de las hojas de cálculo. Eso lo encuentras facilito ahí en Google. Pon hojas de cálculo de Google Drive y ya te sale.
¿Ya? Y es como hacer un marco teórico, es como poner un concepto pequeñito de las hojas de cálculo en fundamentación, ¿sí? En localización ya sabemos que es la unidad educativa Saraguro. Los beneficiarios ya sabemos que son el inspector, los profesores y los estudiantes, porque todos ellos van a tener acceso a este registro de asistencias. En procedimiento, entonces en procedimiento tú vas a decir, a ver, de acuerdo a los objetivos, el procedimiento está relacionado con los objetivos. ¿Qué hiciste primero? ¿Qué hiciste luego? ¿Y qué hiciste luego? Tienes que contar ahí cómo hiciste. Y en resultados, tienes que poner una captura de pantalla de la hoja de cálculo que creaste y tienes que poner el enlace de la hoja de cálculo. Supongo que la vas a crear en alguna carpeta de Google Drive mismo, de tu Google Drive. Entonces pones ahí el enlace, ¿sí? Yo te compartí, creo que un formato de registro de asistencias, ¿no es cierto? ¿O no? Sí te compartí, creo. Espérate. Ya te pongo aquí en el chat para que lo copies a este formato. Alice. Sí, sí me lo compartes, sino que Ahí está en el chat, te lo puse para que lo copies y lo tengas como referencia. sí. Ah, listo, listo. ¿Sí? O puedes fijarte en el mismo registro de asistencia que hacemos, por ejemplo, nosotros como profesores de la UES mismo. Ahí los dos formatos, tú decides cómo queda mejor, ¿ya? Entonces, Listo, listo. con eso ya tendrías que ir completando, mijo, ¿sí? Exacto, ese es un ejemplo. Sí, pero los dijo que los nombres no los ponga porque cada licenciado tiene que ir poniendo los nombres, dijo usted. Sí, los nombres los dejamos vacíos. Sí, solo ponga nombres, apellidos, días y totales. Sí. Ajá, sí. Listo, listo. Listo, listo. Ok, chicos. Entonces, hasta ahí quedemos. Sigan trabajando, por favor, en esto y métanle un poquito de énfasis porque ya nos queda poquísimo tiempo, ¿sí? Listo, listo. Ya. Voy a subirles la grabación de esta tutoría a la plataforma también para que ustedes tengan ahí de ayuda y referencia. ¿Ok? Listo, listo.